Cuando me preguntan ¿por quién vas a votar?, les respondo, voy a votar por la humanidad. ¿Cómo está eso de votar por la humanidad? ¿Qué partido es ese? No mames, ¿de cuál fumaste? No se puede votar por la humanidad. Sí se puede votar por la humanidad. Es el voto a favor de la humanidad, a favor de la liberación de toda la humanidad. Y aquí les voy a explicar cómo y por qué se debería votar por la humanidad. Soy Leonardo Desiderata y esta intromisión, cuando están a punto de cocinarse las elecciones en este país, en ese caldero de brujas que es el ritual de magia negra nigromántica más nefasto que puede existir, es para tratar de explicarles brevemente qué es el voto y qué es lo que verdaderamente estás haciendo cuando vas a votar. Y esto es para resumir y explicar lo mejor y breve posible un documento decodificador que publiqué hace unos días en las redes sociales. ¿Qué quiero decir con documento decodificador? Una decodificación es algo más que un simple análisis, hecho a partir de datos o hechos conocidos o culturalmente aceptados por todos. Una decodificación es un desciframiento que parte de la observación atenta y profunda de las cosas, pero también de la interpretación de datos y hechos totalmente desconocidos, que nadie conoce, los cuales se mantienen en secreto, escondidos a través de códigos, por ejemplo, el código del lenguaje. ¿Por qué este acto de votar, como todo en el reino de Baal que llamamos la tierra, es un acto de magia negra nigromántica? Porque en principio todo lenguaje que usamos a diario es un código de hechicería de magia negra nigromántica, con la cual los seres humanos somos controlados en este reino de Baal. El lenguaje no está explícito. Nada de lo que veamos en esta realidad es lo que parece. Todo aquí está en código. Todo está codificado. Todo ese lenguaje de la jerga jurídica o legal, utilizada por los abogados, por ejemplo, utilizada por los jueces en las cortes, ese lenguaje que nos parece tan culto, tan fino, educado, todos esos términos ininteligibles para el común de la gente, no son más que códigos de hechicería. Son hechizos de magia negra. Es pura nigromancia todo eso que llamamos el lenguaje. Es por eso que únicamente podemos entender u orientarnos en la verdadera naturaleza de la realidad a través de hacer una decodificación, o sea, un desciframiento de esos códigos de magia negra. Yo les estoy poniendo a su alcance o revelando las claves para descifrar todo esto que llamamos la realidad. A través de este documento decodificador, les estoy dando las claves para orientarse en medio del laberinto de las palabras, de las trampas de hechicería del lenguaje. Este documento decodificador del que les hablo y que acabo de subir a las redes hace unos días, explica en detalle y en un lenguaje técnico, siguiéndoles un poco el juego a los magos negros, pero usando las palabras en su verdadero significado y no en el significado simulado y maleado que ellos usan. Explica qué es realmente el voto y qué es lo que en verdad están ustedes haciendo al ir a votar. ¿Por qué votas?
¿Y de qué sirve votar? ¿Cuáles son tus motivaciones? No sé qué noción tengan ustedes de lo que es el voto. Sé que para todos ustedes el voto es nada más que una especie de suma de puntos a favor de tal o cual candidato, pues como en un partido de fútbol o de cualquier deporte, un juego deportivo, una suma de puntos, un puntaje. O como me decían en uno de los comentarios a este documento que subí, entre la granizada de insultos que me han tupido, ¿qué pendejadas estás diciendo? El voto es el único medio que tenemos para defendernos de estas ratas. Pues ahí está la típica motivación para votar. Ustedes se sienten acorralados por ratas voraces, a punto de devorarlos, y responden de la única manera en que les han enseñado: el miedo. El miedo a no votar o dejar que gane el peor es el mayor miedo. Ustedes votan porque no ven otra opción, porque los tienen acorralados y aparentemente tienen que elegir una de entre varias formas de suicidio, o elegir de entre uno de entre los 4 o 6 posibles verdugos que deberán ejecutarlos. Lo más preocupante es en qué se basan ustedes para elegir a un presidente o al votar por algún candidato. ¿En qué jolines se basan? ¿En qué pueden basarse si no lo conocen de absolutamente nada? Solo conocen al partido al que representa, según la idea o la imagen que los medios les han metido a ustedes sobre ese partido, y solo tienen noción de que ese partido representa al sistema o a la oposición, según su idea de que el partido que está en ese momento en el poder representa al sistema. Y que el partido supuestamente rival representa a la oposición. Ustedes siempre están automáticamente por la oposición y siempre están votando por la oposición, porque siempre el partido que está en el poder es el causante de todo, y el partido que representa a la oposición es la esperanza. Así los mantienen a ustedes perpetuamente acorralados entre el miedo y la esperanza. Entonces ustedes se basan en lo único en que pueden basarse al votar por un tipo al que no conocen de nada: en el miedo y en la estúpida propaganda, o sea, en la esperanza, científicamente diseñada, aunque no lo crean. La esperanza que representa tal o cual candidato. Esperanza que se resume en el miedo a que gane el peor candidato, la peor de las ratas. No estoy hablando en contra ni en favor de ningún candidato. Me da igual por quién votes. Esto no es un rollo político en contra de que vayas a votar en favor o en contra de tal o cual, sino un entendimiento de la verdadera naturaleza del voto, que va más allá del fraude electoral, del típico chanchullo, que desde luego lo habrá y ya lo está viendo, porque las elecciones ya están decididas. Las elecciones están siempre arregladas, siempre, sin excepción. Que no es que estén ustedes eligiendo al candidato, están eligiendo supuestamente al presidente, o senador, o diputado, gobernador, que sea. El candidato ustedes no lo eligen. Se les impone a los votantes como una de las 4 o 5 opciones, entre las cuales las gentes están forzadas a elegir, creyendo que esta supuesta elección es la única manera que tenemos de defendernos de las ratas.
O sea que te ves forzado a elegir entre 5 o 4 ratas y emites un voto de miedo en contra de la rata que más miedo te inspira, en forma de un supuesto voto de confianza a favor de la rata que menos miedo te inspira. La suma de todos esos votos de miedo es precisamente lo que ellos quieren y persiguen a través de toda esa estrategia de imponerles como opciones 4, 6 o 7 ratas, unas más aterradoras que otras, para que elijas tu mejor opción. Esta suma del miedo nos da una realidad correspondiente a ese miedo, porque ese miedo luego se materializa. Y para los efectos de magia negra que ellos aplican, todos esos votos de miedo, votos negativos, nos dan una suma energética negativa que ellos usan en su favor. Ellos suman, estoy hablando de ellos como refiriéndome a los amos de este reino. Ellos suman los votos de miedo para crear la realidad que les conviene. Una realidad catastrófica que ellos pueden crear a partir de todo ese miedo acumulado y canalizado a través de un voto. Bueno, pues resulta que la acción de votar tiene profundas y secretas implicaciones que ustedes ni siquiera sospechan. Cuando ustedes firman la boleta, ustedes básicamente están firmando un contrato. Un contrato del que ustedes seguramente no saben nada en absoluto. Pero ¿por qué no saben nada de algo tan vital e importante como esto que les estoy hablando? La pregunta es, ¿eres nesciente o ignorante? Nesciente, otra palabra que se explica en el documento que he subido a las redes, así como explica la palabra ignorancia en sus verdaderos significados de estas palabras. Nesciente es el buscador de la verdad, el que tiene el deseo e intención de saber la verdad. O sea, de tener el conocimiento esencial para entender la realidad, pero que no tiene la información necesaria a su alcance. Mientras un ignorante es lo contrario a un nesciente. El ignorante es el que tiene la información esencial delante de sus narices, como esta información que les he compartido hace unos días, pero elige ignorarla, el ignorante, porque prefiere vivir engañado, porque no soporta la verdad, no soporta saber que ha vivido engañado, elige intencionalmente no saber nada, para poder seguir escudándose detrás de su supuesta carencia de conocimientos. Eso es un ignorante, aquel que elige deliberadamente ignorar lo que puede y debe saberse. Bueno, resumiendo los puntos clave del documento que les estoy presentando y del cual les dejo un enlace en la descripción de este video, para que ustedes puedan entender la verdadera naturaleza del voto y tener un conocimiento más informado de lo que están haciendo al ir a votar. En primera, conocimientos básicos. ¿Qué es el Estado? El Estado es una corporación, una empresa privada, propiedad de alguien, no del pueblo. Esa es la ficción. El Estado no es propiedad del pueblo.
O sea, el Estado no es algo público, sino algo totalmente privado. Definitivamente, es un ente privado. El Estado es un ente corporativo financiero privado, propiedad de la corona. ¿Quién es la corona? La corona es el reino secreto de la tierra, el reino de Baal, que controla este mundo mediante poderes ocultos de magia negra nigromántica. La corona es la cúpula de supervisores elitistas, satanistas, controladores del reino de Baal en la tierra, como la reina de Inglaterra, el Papa Pancho o los Rothschild, los cuales detentan el control de todo a través de el fraude del nombre legal, las sociedades secretas satánicas, las corporaciones multinacionales, el monopolio de la creación y control del dinero, y las corporaciones administradoras de los bienes de la corona, llamadas países o estados, o gobiernos. Todos los políticos son agentes secretos y servidores de la corona. Todos ellos, sin excepción alguna. Son los administradores de los bienes y cosas propiedad de la corona. Todo lo que es propiedad privada de la corona es administrada por los políticos. ¿Y qué incluye esta propiedad privada? Pues todo, simplemente todo. Todas las corporaciones registradas bajo nombre legal, todos los países del mundo, en especial los de las Naciones Unidas, o sea, todos los territorios etiquetados como países o naciones, que son marcas registradas, y todo lo que esos territorios contienen, como tierra, agua, petróleo, gas, metales preciosos, todos los recursos naturales, incluyendo a las personas, porque todas las personas son corporaciones registradas bajo nombre legal, según consta en el registro de marca o título de propiedad llamada acta de nacimiento, en donde ha sido falsificada la identidad natural del ser humano y convertida en la identidad ficticia del nombre legal o persona. La corona es, pues, esa entidad corporativa de la que reclama ser propiedad privada, al identificarte con el nombre legal que está bajo su copyright, bajo copyright de la corona. Todo lo que está bajo nombre legal, como la persona que aparece en la credencial para votar y en el acta de nacimiento, es un registro de marca, un copyright, propiedad privada de la corona. Pero sobre el fraude del nombre legal en relación al voto, expondré un documento más detallado que este. Entonces, recapitulando lo que llevamos dicho, y siguiendo con el resumen de este documento que revela qué es en realidad el voto. El Estado es un ente corporativo financiero privado propiedad de la corona. Registren eso en la cabeza. El Estado es un ente corporativo financiero privado propiedad de la corona. Es la definición del Estado. El Estado es una fiducia privada. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que estoy queriendo decir con estas palabras, con esta definición. El Estado es una fiducia privada disfrazada, camuflada de fiducia pública. Aquí se quedaron como patinando, pero ahora les explico. Como sabemos, una fiducia o fideicomiso es la entrega de la administración de los bienes a un tercero, llamado mandatario. Mientras el que hace la entrega de los bienes
es el mandante y el beneficiario de dichos bienes. El documento que les muestro en el enlace a través de un audio, que está en la descripción de este video, explica muy claramente qué es un fideicomiso y qué es la corona. Conceptos claves para entender cómo funciona el mundo y quién lo controla. Es que es increíble que a estas alturas la gente siga creyendo que el mundo está gobernado u organizado políticamente y que los partidos y las ideologías deciden el curso de la historia. El mundo no es una organización política, ni siquiera un conjunto de naciones. El mundo es un reino secreto, denominado la corona, lo que a nivel ocultista avanzado se denomina el reino de Baal, de donde viene la torre de Baal, la torre de Babel, del que luego les hablaré algo. No existen los partidos e ideologías. No hay izquierdas ni derechas. Todos son máscaras, camuflajes del sistema de control, para hacernos creer que todos los conflictos y problemas de este planeta, de este mundo, son provocados por los políticos, para mantenernos luchando y matándonos entre nosotros, defendiendo a los diferentes partidos e ideologías, y así desviar nuestra atención de la verdadera causa de todo lo que ocurre en el mundo, que es el poder fáctico corporativo, los amos del mundo, el grupo de satánicos que controla todo mediante el fraude del nombre legal, mediante el control del dinero, de los gobiernos, de las sociedades secretas, de las corporaciones multinacionales y de la magia negra nigromántica. Como ese hechizo lingüístico de magia negra que se esconde en el nombre legal. Ellos utilizan la fonética porque nos controlan mediante el hechizo del lenguaje, mediante la confusión del significado de las palabras. No importan las banderas, o los colores, o las etiquetas. Todos los partidos e ideologías sirven a los mismos amos. Al votar por un partido cualquiera, estás votando contra toda la humanidad, porque ellos nos esclavizan y controlan a través de eso que llamamos partidos. Si todo es un engaño, y me refiero a todo, algo que nadie puede comprender porque la palabra todo es incomprensible para la mente. No se puede abarcar con la mente este concepto. Todo. Entonces, si todo es un engaño, la política es uno de los más grandes engaños. Tan grande que es imposible de imaginar. Los políticos no son gobernantes. Ellos son los administradores de la cosa pública, la cual no pertenece al pueblo o a la humanidad, sino a ese gobierno mundial secreto, a ese gran reino secreto de la corona. El Estado no es una fiducia pública, o sea, una administración de bienes públicos, sino que es una fiducia privada, o sea, una administración de bienes privados. A través de ese superengaño de tontos, de que nosotros, el pueblo o la humanidad, les hemos entregado a los políticos la administración de los bienes públicos, a través de un acto de fe, de un encargo de fe o de confianza, que es lo que significa la palabra fideicomiso, un acto de fe. A través de ese engaño siniestro, ellos simplemente se dedican a afirmar en nombre supuestamente de nosotros
ya que se dicen nuestros representantes, firmar acuerdos, contratos, negocios, concesiones, enajenaciones y privatizaciones de los bienes públicos, de los bienes naturales que nos pertenecen a todos, y que terminan todos en las manos privadas de las grandes corporaciones. En una palabra, el oficio de los políticos es legalizar el saqueo con nuestro explícito consentimiento, ya que les hemos dado ese poder a través de dos tipos de contrato que ahora vamos a ver. Por eso hemos estado viendo siempre cómo los políticos, supuestamente porque son corruptos, o porque no hacen bien su trabajo de servidores públicos, porque supuestamente son incompetentes y estúpidos, meten la pata continuamente cuando dicen algo. Meten la pata cuando se equivocan en su discurso, o confunden las palabras, o dicen alguna estupidez, lo que es tan frecuente. Claro, porque el político no es que sea estúpido, es que es un actor, es un comediante camuflado. Y por eso el sistema elige políticos que son la comidilla de la gente, para que la gente viva burlándose de los políticos y acusándolos de todo. Y la televisión se pasa el día hablando del político y haciéndole seguimiento diario, las 24 horas. Para que así la gente viva hipnotizada, con toda su atención puesta en el político. Y la televisión haciendo parodias, ridiculizando a los políticos en sus meteduras de pata. Y la gente, ja, 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 el político pendejo, el político imbécil, que se equivocó en esto, en aquello, porque es un ignorante, un imbécil sin educación, ja, ja, ja. Y mientras tanto ellos están haciendo perfectamente bien su verdadero trabajo. Pues mientras la gente se ríe de ellos privatizan todo, todos los bienes naturales y públicos, el petróleo, el gas, las minas, la electricidad. Hace unos días se acaban de privatizar el agua en este país. La gente no ha dicho nada por la privatización del agua, porque está totalmente apendejada con el mundial. Y porque cuanto más vitalmente importante es alguna cosa, más la gente se queda callada e indiferente. Reaccionaron un poquito más cuando se privatizó el petróleo. A lo mejor cuando vean las consecuencias nefastas de esta privatización del agua, empiezan a reaccionar. Claro, con enojo, como solo saben hacerlo. Bueno, ¿y qué esperaban? Los políticos no están para complacernos ni servirnos a nosotros. Están para legalizar el saqueo mediante privatizaciones. Están para privatizarte a ti. Sobre todo porque de hecho ya eres una propiedad privada de la corona. No el ser humano que eres, pero al menos la persona que dices y reclama ser, sí es una propiedad privada de la corona. Y existen documentos históricos y muy puntuales y muy reales que lo demuestran. Privatizarte a ti, privatizarte, privarte de tus bienes y derechos naturales, y privatizar todos los bienes de un país mediante el saqueo legalizado. Esa es su verdadera función y trabajo de los políticos. Y lo hacen demasiado bien. ¿Qué parte de que todos los políticos son criminales no has entendido? No es que ellos sean criminales, es que tienen que ser criminales. Es el requisito. Tienen que ser criminales, porque es requisito indispensable. Y psicópatas, totalmente, perfectamente manejables. Por eso, además de que es requisito que personalmente se roben todo lo que puedan, que hagan negocios supermillonarios
con el dinero público, con tu dinero, para que todo el mundo los señale como los directamente responsables de todo, como la causa principal de todos los males. Además de eso, incluso tienen que participar en rituales satánicos que sus amos de la cúpula del poder celebran en sus fiestas privadas. Los políticos, sobre todo los de la élite, los presidentes de las superpotencias, tienen que participar en rituales de asesinato, de pedofilia, de violación, de canibalismo, de sacrificios humanos, para amarrarles la lengua y que no puedan decir lo que saben. Al estar implicados en el crimen organizado, a este nivel de criminalidad satánica. Ahora, ¿cuál es la trampa en la que nos hace caer este sistema de control que llamamos Estado o gobierno? Esa trampa que nos convierte en esclavos. Pues que el sistema nos hace creer que nosotros, como pueblo, supuestamente soberano, porque la Constitución lo dice, la soberanía reside en el pueblo. Y es cierto, la soberanía reside en el pueblo. Ellos lo dicen en la Constitución, y es cierto. Porque ellos saben que nosotros tenemos el poder. Los únicos que no sabemos eso somos nosotros. Bueno, pues nos hace creer el sistema, desde luego de una manera demasiado embrollada, camuflada y confusa, para que no entendamos con toda claridad y de manera explícita que el Estado es un negocio fiduciario, un fideicomiso, el cual bien concebido está claro que el beneficiario de ese fideicomiso es el pueblo. Eso es lo que quieren decir con eso de que la soberanía reside en el pueblo. Pero no lo entendemos de una manera tan clara y explícita, porque el sistema nos embrolla con su magia negra legal, nos hace como concebir una especie de noción colectiva de que nosotros como pueblo somos los verdaderos dueños de todo lo que hay en el territorio llamado país, y que nosotros confiamos esos bienes mediante un acto de fe, o sea, mediante un fideicomiso, la entrega de todos esos bienes naturales en manos de un tercero llamado el Estado, el político, para que éste administre esos bienes de todos de buena fe. Aparentemente nosotros somos los mandantes y beneficiarios de esa fiducia o fideicomiso, llamado el Estado o el gobierno. Así llamado por la magia negra legal que utiliza la fonética, el hechizo del lenguaje, creado para confundirnos y camuflar la realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Y estoy hablando de lo que pasa no solamente en México, sino en todos los países del mundo. Pues pasa que el Estado no es un fideicomiso público, como aparenta, sino que es un fideicomiso privado. Los políticos o toda la maquinaria del Estado no están administrando los bienes naturales, las riquezas y todos los bienes y cosas del país como bienes públicos, sino como bienes privados, propiedad de la corporación de la corona. O sea que de ninguna manera la administración de los llamados bienes públicos puede ser en beneficio del pueblo, porque eso va en contra de la naturaleza privada y secreta del fideicomiso fraudulento que llamamos gobierno. El supuesto administrador de la propiedad pública en beneficio público. Propiedad pública, como sabemos, o como deberíamos de saber ya a estas alturas, propiedad pública es todo aquello administrado por el Estado, en beneficio supuestamente
del mandante o beneficiario absoluto y natural, que es o debería ser, ¿quién? El pueblo. Pero resulta que, oh sorpresa, todo lo que se ostenta como propiedad pública es en realidad propiedad privada de los que han creado este sistema de legalidad artificial. Y digo artificial porque hay algo que se llama la ley natural, que es la verdadera legalidad, que lo rige todo dentro de la realidad natural. Ley natural a la cual estos individuos o entes están violando permanentemente al haber creado este sistema de control de legalidad artificial. Y nosotros mismos estamos violando la ley natural al someternos tan complacientemente al servicio y sostenimiento de este sistema de legalidad artificial. Todo lo que pertenece al dominio público o propiedad pública del Estado pertenece en realidad al dominio privado o propiedad privada de la corona. Si dominio o propiedad pública es todo aquello que es administrado por el Estado como propiedad privada de la corona, por tanto, nosotros mismos, en tanto personas, somos administrados por el Estado como propiedad privada de la corona. Y asimismo, todos los bienes que en apariencia nos pertenecen, como la casa, el coche o la bici, no son nuestros, sino del propietario de nuestra persona. Así que todos estos bienes que tenemos como nuestros o privados, en realidad son todos bienes públicos, entendidos como pertenecientes a la propiedad privada de la corona, la cual es la verdadera propietaria de nuestra persona. No de nosotros como seres humanos, sino de nuestra persona. Esto lo explico en un documento sobre el fraude del nombre legal. Algo privado o propiedad nuestra, no tenemos nada. Todo es público. ¿No hay entonces nada que sea privado? Sí, de hecho todo es privado, ya que absolutamente todo es público. O sea, ya que todo lo que es público es propiedad privada de la corona. Entonces, recapitulando de nuevo en base a lo que ya hemos dicho y resumiendo lo que en realidad es el voto. El Estado es un ente corporativo financiero privado, propiedad de la corona. El Estado es una fiducia. El Estado es una fiducia privada, disfrazada, camuflada de fiducia pública. Que ya sabemos que esto es falso totalmente. La cosa pública no es pública, es totalmente privada. Secretamente privada, aparentemente pública. ¿Se entiende esto? Los políticos son en realidad los administradores de la cosa aparentemente pública, pero secretamente privada. Aparentemente pública, secretamente privada. El objetivo y función verdadera de los políticos como administradores de los bienes públicos, propiedad privada de la corona, es legalizar el saqueo, entregar a la corona en nombre nuestro todos los bienes naturales, riquezas, recursos, negocios, inversiones y beneficios a sus verdaderos amos, los viejos de la corona. O sea, hacer entrega de todos esos bienes, administrados como bienes públicos, en manos de los amos de la corona. ¿Más claro? Ni el agua. Más claro ni el agua. En otras palabras, los políticos son los encargados de cometer el fraude del negocio fiduciario privado, disfrazándolo de negocio fiduciario público. Este fraude del negocio fiduciario privado o de fideicomiso privado se disfraza de fideicomiso público. Y en el documento
del que les hablo y que anexo a este video, explico en detalle cómo se realiza este fraude, realizado además con recursos de magia negra nigromántica, porque esto es puro magia negra. Los perpetradores de este gran engaño son cabalistas satanistas. Esta nigromancia se manifiesta sobre todo en el fraude del nombre legal, algo que explico en detalle en otro documento, que también está relacionado con el voto. Bueno, pues este fraude del fideicomiso privado, perfectamente explícito, que es el Estado y que se disfraza de fideicomiso público, o sea que aparentas que el beneficiario de esa administración de bienes públicos es el pueblo, aparenta, cuando en realidad los beneficiarios son un conjunto de individuos de la cúpula financiera, los amos de la corona, que no son seres humanos siquiera, son entidades demoníacas, como Rothschild, la reina de Inglaterra y el Papa Pancho. Bueno, pues todos estos entes son los creadores, desde hace varios siglos, de esa ficción llamada el Estado, y que es una cosa tan confusa, porque se supone que nosotros somos los verdaderos dueños y beneficiarios naturales de todas las riquezas y bienes naturales que el Estado administra. Pero en realidad no hay nada de eso, porque estamos reducidos y sometidos a una explotación, control y represión permanentes por parte del Estado. En realidad, es claro que nos han timado con toda esta figura y maquinaria monstruosa del Estado, armada de manera tan aparentemente caótica que nadie puede entenderla. Y es así como nos cuelan ese fideicomiso ciego y fraudulento que es el Estado. Ciego, fideicomiso ciego, porque el supuesto beneficiario de ese fideicomiso, o sea el pueblo, no tiene ningún conocimiento de las gestiones e inversiones de ese fideicomiso, ni tampoco tiene derecho a intervenir en su manejo. Y fraudulento, porque el supuesto beneficiario del fideicomiso tampoco tiene ningún conocimiento de la existencia de dicho fideicomiso, sea por necencia o porque aunque quisieran saber la verdad no tienen la información a su alcance. Esta información que les estoy revelando ahora mismo y que les revelo en detalle en este documento del que les hablo, o sea por la ignorancia deliberada de los supuestos beneficiarios, de la inmensa mayoría de la humanidad, que no quiere enterarse de la verdad sobre el verdadero funcionamiento de las cosas. Estamos hablando del verdadero fraude, no de esas tonterías del fraude electoral. Estamos hablando de lo que en realidad es el Estado, un fideicomiso privado secreto. Este fraude del fideicomiso privado secreto, que es el Estado, disfrazado de fideicomiso público abierto, se realiza de dos maneras, mediante dos vías principales. El registro de nacimiento ante el Estado, a través de lo que llamamos el acta de nacimiento, y la acción de votar, a través de la credencial de elector. ¿Qué es el registro civil? El registro civil es el registro público de la propiedad donde se registran los bienes públicos denominados personas, y los contratos privados como el matrimonio, que también es un negocio público administrado por la Corporación del Estado. Propiamente el llamado registro civil tiene dos funciones: registrar al ser humano natural, emitiendo un acta de nacimiento original, en la que aparece nuestro nombre con letras minúsculas, y la segunda función del registro civil es falsificar al ser humano natural convirtiéndolo en persona, o sea, falsificando el acta de nacimiento original y derivando un acta de nacimiento falsa,
donde aparece nuestro nombre con letras mayúsculas. Bueno, esa acta de nacimiento falsificada es un registro de propiedad de una entidad ficticia llamada persona. Nosotros no somos esa persona ni esa identidad ficticia, pero nosotros creemos ser y reclamamos ser esa persona, esa identidad legal. El desconocimiento de este hecho tan absolutamente vital e importante, de que el Estado es un fideicomiso privado secreto, es el verdadero principio de todos nuestros males. Pero esto es parte del tema del fraude del nombre legal, que no estamos tratando en este vídeo. Lo menciono para que pueda entenderse esta decodificación que hago en relación a qué realmente es el voto y qué es lo que estás haciendo realmente cuando vas a votar. El caso es que una vez creada, a partir de nuestra acta de nacimiento original, esa falsa identidad en letras mayúsculas que nosotros creemos y reclamamos ser, pasamos a convertirnos de seres humanos naturales a personas. Es decir, a corporaciones. Porque al reclamar esa identidad ficticia como nuestra, nos convertimos nosotros mismos en una propiedad privada de la corona. El acta de nacimiento falsificada, que es la que todos usamos, porque es la que nos dan en el registro civil y con la que se generan todos los documentos de identidad que usamos. Esta acta falsa es el registro de propiedad de un bien público, la persona, la cual a partir de ese momento en que queda registrada en un acta de nacimiento con letras mayúsculas, pasa a convertirse en un bien público para ser administrada por el Estado. Así de escalofriantemente simple. Entonces, este fraude del fideicomiso privado secreto, que es por definición el Estado, se perpetra al disfrazarse de un fideicomiso público abierto. Y este disfraz se manifiesta de dos maneras. Repitiendo lo que ya dije, de dos maneras. Mediante el acta de nacimiento, por minoría de edad del mandante y beneficiario del fideicomiso, y mediante el acto de votar, por incapacidad mental del mandante. El acta de nacimiento que ustedes, al ser presentados por sus padres en el registro civil, firman con la huella de su pulgar derecho, es un contrato de fideicomiso. A través de ese contrato fiduciario, ustedes, a causa de su minoría de edad, hacen la entrega de sus bienes naturales y personales al Estado, que es el administrador de todos esos bienes públicos. Y la boleta electoral que ustedes firman con una crucecita o tacha, también es un contrato fiduciario en virtud del cual ustedes, alegando incapacidad mental, no solo entregan todos sus bienes naturales y personales al Estado, sino que renuncian a esos bienes y renuncian además a todos sus derechos naturales inherentes, sus verdaderos derechos, no los que supuestamente el sistema les otorga, que no son derechos, sino servicios, privilegios y beneficios. Hay dos razones principales por las que se firma un contrato o un negocio fiduciario: por minoría de edad o por incapacidad mental del mandante y beneficiario del fideicomiso. Al firmar con su huella digital el acta de nacimiento, ustedes están entregando la administración de todos sus bienes al Estado. No solo sus bienes personales, como su casa, su auto, sus terrenos, empresas, negocios, o lo que sea que tenga registrado su nombre, sino que están entregando todos los bienes y riquezas naturales contenidas en todo el territorio denominado país, en el cual ustedes nacieron. Y la razón por la que supuestamente ustedes hacen esa entrega de todos sus bienes al Estado, para que éste las administre, es a causa de su minoría de edad. Se supone que cuando ustedes alcanzan su mayoría de edad, ustedes pueden, o podrían,
hacer efectivo el fideicomiso para que el administrador de sus bienes, al que se le denomina mandatario, le rinda cuentas de los beneficios e inversiones surgidos de las inversiones hechas con los bienes administrados en ese fideicomiso. Bueno, es que tampoco hay una forma, vía o proceso legal abiertamente estipulada para hacer esto. O sea, para reclamar esos bienes e inversiones de los cuales se supone somos los beneficiarios. Y no hay esa forma de hacerlo simplemente porque este contrato que firmamos en forma de acta de nacimiento en realidad es un fideicomiso, como ya dije, ciego y fraudulento. O sea, un auténtico fraude en el que el supuesto mandante y beneficiario de dicho fideicomiso, que se supone que es el pueblo, nosotros, desconocemos de manera absoluta la existencia de este fideicomiso y su funcionamiento. Y tampoco estamos autorizados a intervenir en el manejo del mismo. No confundan esto del fraude del fideicomiso privado y secreto con el fraude del nombre legal. Esto es otra cosa, un poco distinta, que si me dan la oportunidad les explico en otro video. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes cumplen su mayoría de edad y se supone que deberían hacer valer su calidad de beneficiarios en este fideicomiso llamado gobierno, en el cual se supone que ustedes son los verdaderos mandantes? Pues lo que pasa es que los demonios se lo tienen todo perfectamente armado. Y en vez de volver transparente este fideicomiso y ofrecerles las vías para que ustedes reciban sus beneficios y tomen directamente el manejo de sus propios bienes y negocios, lo que podrían hacer siendo mayores de edad, pues lo que estos demonios hacen es simplemente que ese fideicomiso original, que es el acta de nacimiento, lo convierten en un simple contrato de representación social de masas. O sea que en vista de que ustedes no se han presentado nunca, porque ninguno de ustedes ha hecho nunca tal cosa, ni se les ha pasado por la mente siquiera. O sea, no se han presentado a declarar su emancipación por mayoría de edad para hacerse cargo por su propia cuenta de los bienes administrados en ese fideicomiso. Pues resulta que al no hacer esto, ustedes tácitamente, automáticamente, están declarando su incapacidad mental para hacerse cargo de sus propios bienes. Y esta es la verdadera razón, camuflada desde luego, por la que se convoca a elecciones. Es decir, que se convoca abiertamente a todos los que no han reclamado el fideicomiso para que declaren su incapacidad mental. Esto es lo que es realmente el voto. Una autodeclaración de incapacidad mental. Por eso los votantes o firmantes de este nuevo contrato llamado el voto firman la boleta electoral con una tachita, porque esa es la forma legalmente válida con la que firman los incapacitados mentales. Bueno, pues este nuevo contrato llamado el voto, que suplanta y anula el contrato original, que como ya dije es un contrato fiduciario o fideicomiso, pues este otro contrato que se manifiesta mediante el voto es simplemente un contrato de representación social de masas. O sea, una especie de regencia para los incapacitados mentales, que para efectos legales somos todos. Todos aquellos que en su mayoría de edad no nos hemos presentado a reclamar nuestro fideicomiso en nuestra calidad de mandantes y beneficiarios, somos incapacitados mentales. O sea que a efectos legales y según el propio juego de la legalidad artificial que ellos han creado fraudulentamente, todos somos incapacitados mentales, votemos o no votemos, por el simple hecho de no haber declarado
nuestra emancipación por mayoría de edad y reclamado el beneficio de ese fideicomiso. Somos todos incapacitados mentales, votemos o no votemos, pero especialmente aquellos que firman o votan dicho contrato en nombre de todos los demás, o sea, el voto, en nombre de todos los demás que se abstienen de votar, de todos aquellos que no firman este fraudulento contrato del voto, por las razones que sean, que evidentemente no serán las razones que yo estoy manifestando ahora, porque nadie las conoce. Lo curioso y sobresaliente en esta regencia para los incapacitados mentales, que es el contrato de representación social de masas llamado gobierno, es que si durante el fideicomiso que firmaste de recién nacido con tu huella digital del pulgar derecho, no estás autorizado a intervenir en el manejo de este fideicomiso, o sea, en el manejo de los bienes públicos, a causa de tu minoría de edad, pues en el contrato de representación social de masas que firmas con una tacha a través del voto, tampoco estás autorizado a intervenir en el manejo del fideicomiso, pero ahora por causa de incapacidad mental, ya no de minoría de edad. Al votar simplemente estás declarando ser un incapacitado mental. Y además estás validando esta declaración a través de un contrato social que anula el fideicomiso original y te priva a ti y a toda la humanidad de todos sus bienes y derechos naturales que poseemos por derecho inherente de nacimiento y por ley natural. Es por eso que te digo que al votar en favor de cualquier partido, sin importar su color o ideología, estás votando en contra de toda la humanidad. Podría intentar explicar más en detalle esto para que se entienda más, un poco mejor, pero a lo mejor ya dicho es suficiente. Bueno, todo esto tiene una explicación más detallada en este documento que está en audio, del que les paso el enlace en la descripción de este vídeo. No voy a entrar más en detalles, solo intento darles una perspectiva general y desde luego diferente y hasta seguramente opuesta a la que ustedes muy seguramente tienen. Pueden decir que este tipo es paranoico, que está loco, que está demente, que está imbécil, lo que ustedes gusten. Es muy probable que la mayoría de los que me escuchan no resuenan con esto. Entiendo que si no resuenan es por la responsabilidad que implica, por el deseo y la intención de un cambio interno que implica resonar con esto. Porque una vez que sabes esto, no puedes seguir haciendo lo mismo, ni jugando a la víctima. Esto que te estoy revelando es un crack para todo nuestro sistema de vida autovictimista y autocomplaciente. Porque ahora veo mi verdadera responsabilidad. Las gentes no soportan la verdad, porque necesitan seguir engañados para seguir jugando el juego de la víctima, para seguir quejándose y protestando como víctimas sin entender absolutamente nada, sin entender lo absolutamente esencial sobre cómo funciona la realidad. Lo más seguro es que lo que te estoy diciendo te provoque lo que yo llamo DCE, disonancia cognitiva con encabronamiento. Si no es así, si ustedes resuenan con lo que digo, explíquenselo a sus congéneres lo mejor que puedan o de la manera en que ellos lo entiendan. Te repito que esta intromisión ya no es para que votes ni a favor ni en contra de nadie. Me da perfectamente igual por quién votes. De cualquier modo, tú no eliges a los administradores de la fiducia privada, a los que tú llamas gobernantes. Tú no eliges a los administradores de todas las corporaciones llamadas países. Los elige el sistema, no los esclavos del sistema.
Piensa un poco. Si como pueblo no te permiten intervenir ni lo más mínimamente en el manejo de los bienes públicos, ¿de veras crees que te van a permitir elegir a tus supuestos representantes, a tus verdugos, a tus vigilantes, a tus carceleros? Estás totalmente dormido si crees eso. Las elecciones siempre están arregladas, siempre. Desde mucho antes de la elección ya están decididas por el sistema. Tú solo legitimas con tu voto la elección del sistema. ¿Votas porque te da mucho miedo no votar? ¿Y que las ratas más voraces se coman toda la huelga? Pues que no te engañen. La abstención también es un voto. Es una obligación moral no votar por ningún candidato mandatario mientras no comparezcan de nosotros uno que sea apto y digno de confianza para entregarle la administración, la fiducia de los bienes públicos. ¿Y quién sería ese candidato milagroso, apto y digno de confianza? ¿Uno que te prometa acabar con la corrupción, con el crimen organizado, con los narcos, o con los volcanes en erupción y los terremotos? ¿Uno que te cante promesas de amor al oído? ¿Quién sería ese milagroso candidato apto y digno de votar por él? ¿Por quién votaría yo si tuviera enfrente a un candidato así? Digno y apto. Pues uno que reconozca clara y explícitamente que la democracia o el Estado bien concebido es un negocio fiduciario, un fideicomiso público abierto y transparente. O sea, una entrega de bienes públicos que se le confían a un mandatario para ser administrados transparentemente por este. Y que reconozca explícitamente que el verdadero y único beneficiario de ese negocio de fiducia pública es el propio pueblo soberano. Entonces, mi candidato de votar yo por alguien alguna vez sería por ese verdadero administrador de la cosa pública, de todo eso que se supone que es de todos. No votaría nunca por un político, sino por un administrador digno de fe. El político es una invención del sistema, lo mismo que la invención de las ciudades. No tenemos por qué vivir en ciudades. No tiene ninguna verdadera razón de ser las ciudades. El político y el ciudadano van de la mano porque las ciudades son esas granjas industriales de esclavos, donde todos viven apretujados, en las que los políticos fueron puestos precisamente para poder vigilar y controlar a los esclavos de esas granjas, que deben de trabajar para el sistema y pagar impuestos al sistema. Y esos carceleros de esas granjas, de esas cárceles, son los políticos disfrazados de gobernantes y de supuestos administradores de la cosa pública. Este verdadero administrador de la cosa verdaderamente pública, o sea, verdaderamente de todos, sería el único candidato que podría ser votado, ningún otro. La lógica coercitiva del voto, o sea, con la cual te obligan a votar, es muy simple. No te van a poner por delante unas blancas palomitas, porque entonces nunca serían para nosotros suficientemente buenas como para dar un voto de confianza. Entonces, habría mucho abstencionismo. Pero si te ponen por delante a unas bestias del inframundo, pues entonces vas a votar por lo que te parezca menos espantosa. Esto lo hacen así porque no votas por confianza. Si no votas por confianza, seguro que vas a votar por miedo. La gente dice, yo tengo que votar por alguno de los que me ponen por delante por la opción que me parezca la menos mala, pues para que no me vaya peor. Recuerda lo que te digo en este documento. Si no te dan opciones dignas, no votes. Elige no elegir. Si vas a votar solo por miedo de que gane el peor, tu elegido es y será siempre el elegido del sistema. No importa por cuál opción votes, siempre estarás votando por el sistema. El sistema no gana sumando votos de confianza, sino votos de miedo.
¿Y acaso desconoces el estigma energético de actuar por miedo? Abstenerse del voto de manera consciente no es un acto de cobarde silencio. Es el voto de empoderamiento y de rechazo absoluto a ese sistema legal artificial y de control ilegítimo. Solo si dejas de dar tu voto al sistema, el contrato de mandante, mediante el cual este sistema ilegítimo existe, gracias a ti, queda anulado. Solo entonces tus manos quedan limpias, o un poco menos sucias, de los crímenes del sistema. Es por eso que la abstención es el voto de la verdadera democracia. De cara a este fraude y engaño sistemático en el que vivimos, y que se llama fraude de fiducia privada disfrazado de fiducia pública. Un fraude de dimensiones cósmicas que consentimos con nuestro voto. Es por eso que la abstención es el voto de la asertividad, es el voto antisistema contra ese sistema ilegítimo. Es el verdadero voto de confianza. La confianza de que no estamos colaborando con el sistema y perpetuando ese sistema de control artificial que atenta contra la ley natural y bajo cuya falsa protección estamos a causa de un falso contrato social, que en realidad es un pacto con el diablo y un pésimo negocio para nosotros. Pues es mediante este negocio fraudulento de contrato de representación social de masas, formalizado mediante el voto, que este sistema legal artificial nos utiliza solamente como mercancías de compraventa y nos convierte en esclavos de su propiedad. Es por eso que la abstención es el voto por la humanidad. Es el voto por la liberación de toda la humanidad. Si, como afirmo en este documento, que el voto es un acto de magia negra, nigromántica, entonces la abstención es un acto de exorcismo, el único acto sensato que puede liberarnos de estos demonios. En principio, yo no tendría que estar hablando en este video. ¿Qué podría aportar yo con esto? Ya que los que resuenen con lo que digo son los que de cualquier modo no van a votar. Esto solo les sirve para confirmar sus sospechas. Y los que no tienen ninguna sospecha de nada, y que por tanto no van a resonar con esto, van a votar de todos modos. Y hasta con más ganas. Ya me los imagino diciendo, pues ahora con más razón voy a votar. Les digo, hagan lo que quieran. A mí me da igual por quién voten. Lo que no me da igual es que voten. Eso sí tengo que reconocerlo. Porque al votar me estás afectando a mí. Y estás afectando de manera inimaginable a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque al vincularte al sistema de control a través del voto, estás afectando mi derecho de ley natural a la libertad y a la soberanía. Estás afectando el derecho natural de todos los demás, impidiéndoles que sean soberanos en este mundo, ya que estás negando a los demás la posibilidad de reclamar para sí la libertad. Yo te señalo a ti, votante, como el responsable y perpetrador de la existencia de este sistema de control artificial que nos esclaviza, parasita y aniquila. Pues dicho está que por ti los usurpadores se repartirán la tierra. Y lo digo sin enojo, no estoy enojado. Pero por algo, por alguna razón energética, yo tengo que declarar esto. Para asentar en la conciencia del mundo la posibilidad de la soberanía. Claro, la gente no quiere ser liberada, eso lo sé. Verdaderamente liberada. La gente quiere como mucho que se le concedan ciertas libertades, como pequeñas concesiones o permisos, pero no quieren la verdadera libertad, que es la soberanía. Puedes hacer una revolución para cambiarle su forma de gobierno por otra forma de gobierno que les conceda unas pocas más de libertades, pero sin pasar a la verdadera libertad. Porque en la libertad verdadera, que es la soberanía, las gentes se sienten perdidas. Por eso les puedes dar un cambio de gobierno, pero si tú intentas darles la libertad total, la soberanía, te linchan.
Y por eso insisten que la libertad total no existe, que eso es una utopía, un peligroso extremismo. Bueno, pues entonces, si este reino de Baal en que vivimos presos es un sistema de control que nos tiene hechizados con magia negra nigromántica, pues yo tengo que hacer esta declaración como un exorcismo contra todo ese sistema demoníaco. Y si la abstención, como yo digo, es un gran acto de fe, la fe en que algún día esta soberanía es posible, quiero compartir mi acto de fe con todos. Como dije al principio de esta intromisión, ellos suman los votos de miedo para crear la realidad que les conviene. Una realidad catastrófica que ellos pueden crear a partir de todo ese miedo acumulado y canalizado a través del voto. Pero ¿cómo ellos canalizan la confianza? La confianza que nosotros tenemos en que al no votar estamos haciendo lo correcto. No tengas miedo de no votar. Porque tu abstención, para que tu abstención sea verdaderamente un voto de confianza, un acto de fe, abstente sin miedo, abstente con confianza plena, porque estás haciendo lo correcto. Porque al votar no estás votando en contra del candidato que te inspira más pavor. Estás votando contra toda la humanidad. Hay una ingenuidad enternecedora de pensar que al votar contra tal o cual candidato o partido, estamos votando contra el sistema. Y digo ingenuidad por no decir otra palabra más fuerte. Esa ingenuidad de pensar que al votar en contra del partido con mayor dominancia en el poder, estás votando en contra del sistema, como si todos los partidos no hubieran sido creados por el sistema. Pero tendrías que entender realmente qué es el sistema, porque tú has estado siempre pensando que el sistema es el partido o la ideología que está en el poder. En las subsiguientes presentaciones les brindaré conceptos claves para que puedan ustedes orientarse en el laberinto de las palabras, en el hechizo de las palabras, porque todas las palabras son un código de hechicería, de magia negra nigromántica. También espero proporcionarles las claves esenciales para entender cómo funciona el mundo como un reino secreto y cómo podemos liberarnos de este dominio contrario a la ley natural. Este sistema de legalidad artificial al que, a cambio de una ilusoria seguridad o protección y renunciando a nuestra responsabilidad interna, hemos entregado nuestro poder soberano.